Hola, bienvenidos a Un Nuevo Acompañe. En este momento vamos a empezar a trabajar con un concepto nuevo, la forma polar de un número complejo, o lo que es lo mismo, la forma trigonométrica de un número complejo. En efecto, si nosotros tenemos un complejo z, sabemos que este z lo podemos escribir de la forma a más ib, donde a es real y b es real, o también de la forma x más y, o como lo queramos escribir. Recordemos también que un complejo se puede representar en el plano como un vector. Es decir, que si yo tengo aquí el plano cartesiano, x, y por aquí tengo este z, o sea, el complejo a más y b. Recordemos que esto lo podemos representar como la parejita a, b, porque hay una correspondencia unívoca entre los puntos del plano y el números complejos. Entonces, en números complejos yo lo puedo representar como un vector. Esta altura, pues simplemente es b, y esta distancia que hay de aquí a aquí simplemente es a. La distancia que hay del puntico 0, 0 al punto AB es el módulo de z, que lo vamos a llamar r en este caso, el módulo de z. Ahora, aquí hay un ángulo θ que forma el vector z con el eje x positivo. Ese ángulo lo voy a llamar θ por ahora, positivo por ahora. Ahora, de aquí yo puedo pensar en lo siguiente, que el coseno de θ simplemente es a sobre r, o a sobre el módulo de z. Y de aquí podemos despejar a. A es r coseno θ. Y que el seno de θ naturalmente es v sobre r. Y entonces de aquí podemos despejar b. B es r seno θ. Entonces, que quede claro, este r es lo que estamos llamando el módulo de z. De esta forma, entonces simplemente ese complejo lo vamos a escribir de esta forma. A, que es r coseno θ, más b, que es r seno θ por i, o sea, ese r lo saco factor común. O lo que es lo mismo, el complejo z yo lo puedo escribir como el módulo de z que multiplica al coseno θ más i seno θ. Entonces, que quede muy claro, r es el módulo de z y simplemente es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. O sea, es el módulo de a más ib, ¿no? La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, no importa si es positivo o negativo, más la parte imaginaria al cuadrado, no importa si es negativa o positiva. Entonces, que quede claro, vea, y esto es lo que se conoce con el nombre de una forma polar del complejo z. Ahora, digo una porque es que este complejo se puede representar de muchas formas. Por ejemplo, este complejo también lo puedo representar como r coseno de θ más 2 nπ más i seno de θ más 2 nπ, ¿no? Entonces, que quede muy claro, vean, el punto en el plano se representa de forma única. En cambio, el punto en forma polar tiene infinitas formas de representarse o escribirse, ¿no? Pero por ahora voy a trabajar con esta, ¿no? ¿De acuerdo? Con esta, pero ya sabemos que se puede escribir de infinitas formas, ¿no? Por la periodicidad del coseno y del seno. Y entonces, que quede claro ahora, en este video vamos a aprender a encontrar el θ. Vamos a aprender a encontrar el θ, ¿de acuerdo? Vamos a considerar en primer lugar al θ positivo. De tal forma, primero, si el z está en el primer cuadrante, que quede muy claro, z está por aquí, o sea que z es de la forma a más ib. Ya sabemos que esto es b, que esto es a y que esto es θ, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo mi z. Entonces, el θ, ¿cómo se calcula ese ángulo θ? En primer lugar, θ positivo. Si el θ está en el primer cuadrante, que quede muy claro, de aquí yo puedo calcular tangente de θ.
tangente de teta es B sobre A. Y de aquí puedo despejar teta. Teta es artangente de B sobre A. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el ángulo teta positivo. Entonces, esto se utiliza con mucho cuidado, porque a veces hay que agregarle cositas ahí. Y eso es lo que vamos a aprender en este video. ¿Qué hay que agregarle aquí para poder calcular teta? Entonces, si teta está en el primer cuadrante, que quede claro. Entonces, la tangente de, o sea, el teta va a ser simplemente artangente de B sobre A. ¿De acuerdo? Porque B sobre A es positivo. Y la artangente está definida entre menos pi medios y pi medios. O sea, si el Z es de la forma A, B, entonces el teta simplemente es el artangente de B sobre A. Conocen B y conocen A, entonces ahí está el ángulo teta. Si está en el segundo cuadrante, que quede muy claro. Si el punto está en el segundo cuadrante. Por aquí tengo mi plano cartesiano. Y el punto AB que esté por aquí, ¿no? Entonces, en este caso, A es negativo y B es positivo. Entonces, teta, que quede muy claro, el teta positivo simplemente es este. Teta va a ser artangente de B sobre A. Ahora, como A es negativo, este ángulo es negativo. O sea que este ángulo aparece aquí. Entonces, negativo. Entonces, realmente el que estamos encontrando es el negativo. Para llevarlo acá, simplemente le sumamos pi. O sea, en este caso, el teta positivo va a ser la artangente de B sobre A más pi. De esa forma calculamos el teta para cualquier número complejo que está en el segundo cuadrante, ¿no? Aplicamos la fórmula del ángulo, me da aquí negativo y le sumamos pi para llevarlo acá. Si el teta está en el tercer cuadrante, 3. Si el teta está en el tercer cuadrante, vamos a suponer que el teta está por aquí. El ángulo teta, perdón, que el vector está por ahí. El ángulo teta es este. El que forma el vector con el eje X positivo, tomando naturalmente teta positivo, ¿no? Por eso el teta es este. Entonces, cuando aplicamos la fórmula de teta igual a artangente de B sobre A, ambos puntos A y B son negativos. Entonces, cuando usted aplica la fórmula de artangente de B sobre A, este punto le va a quedar positivo. O sea que el ángulo le va a quedar ahí. Para llevarlo aquí, en el sentido positivo, simplemente, como este es el ángulo positivo entre 0 y pi medios, le sumamos pi. O sea, en este caso, este teta va a ser artangente de B sobre A, que es positivo, y le sumamos pi, para encontrar el teta positivo, ¿no? Y si está en el cuarto cuadrante, ¿cómo se encuentra el teta? Que el complejo sea este, en el cuarto cuadrante, A, B. Entonces, en el cuarto cuadrante A es positivo y B es negativo. Entonces, teta, que quede muy claro, teta es artangente de B sobre A. Pero ese ángulo, ¿cómo es? Negativo, ¿no? El ángulo teta que yo necesito es el positivo, o sea, este. Teta ese es positivo. Entonces, el ángulo que me da ahí, como uno de los dos es negativo, en ese caso B es negativo, este ángulo está entre menos pi medio y 0, o sea, es negativo. Entonces, para encontrar el positivo, simplemente le sumamos 2pi. Y así es como encontramos los ángulos con teta positivo, naturalmente, entre 0 y 2pi. Ahora, si el punto está aquí, óiganse bien, si el punto está aquí, o sea, este punto es 0b con b positivo, ¿cuánto vale el ángulo? Pi medios, ¿no? Si el punto está aquí, x, y, este puntico es de la forma a, 0 para a negativo. Entonces el teta simplemente aquí, el teta va a ser simplemente pi, ¿no? Aquí este teta va a ser pi medios. Aquí este teta positivo va a ser pi. Y si el punto está aquí, o sea, esto es 0b con b negativo, el ángulo teta simplemente es este, 3 pi medios, ¿no?
teta vale 3 pi medios. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a aplicar en los próximos videos. Ahí tienen cómo se calcula este teta que aparece aquí. Entonces ya podemos escribir la forma polar de cualquier complejo con teta positivo, ¿no? Ahora, si el teta llega a ser negativo, entonces que quede claro, el teta puede ser o positivo o puede ser negativo, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si el complejo está en el primer cuadrante, que quede muy claro. Si el complejo está aquí, por aquí está AB, y el teta es el negativo, o sea, este. ¿Cómo se calcula ese teta? Entonces simplemente va a ser arctangente, el teta va a ser arctangente de B sobre A. Como ese es el positivo, para llevarlo negativo simplemente le resto 2pi, ¿no? Si el teta está en el primer cuadrante, para encontrar el ángulo negativo, el teta puede ser positivo o negativo. Primer cuadrante. Si el teta está en el segundo cuadrante, perdón, el teta en el segundo cuadrante no, el punto está en el segundo cuadrante, ¿no? El teta negativo, ¿cuál es? Pues es este. ¿Cómo se calcula este teta? Como el teta está en el segundo cuadrante, que quede muy claro. Entonces, cuando aplica la fórmula para este caso, teta igual arctangente de B sobre A, este ángulo le va a dar negativo, o sea, le va a dar acá. Y para llevarlo acá, simplemente le resta pi, ¿no? Si está en el segundo cuadrante del complejo, le da pi, le resta pi para llevarlo aquí, para que quede negativo. 3. Si el punto está en el tercer cuadrante, entonces el ángulo teta es este que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces simplemente cuando usted aplica la fórmula teta igual a arctangente de B sobre A, por aquí está el vector AB, B sobre A. Este ángulo va a ser, este A y B son positivos, o sea, el ángulo que le va a dar es este. ¿De acuerdo? Entonces, para llevarlo aquí, simplemente le resta pi, ¿no? Y le queda el negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Y si el teta está en el cuarto cuadrante, perdón, el teta no, el punto. Aquí está AB, el punto. O sea, el ángulo, ¿cuál es? El negativo es este. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted aplica la fórmula teta igual a arctangente de B sobre A, este ángulo es negativo. Ese es. Entonces, ahí no hay ningún problema. Entonces, ahí tienen cómo se encuentra el teta, tanto positivo como negativo en los 4 cuadrantes. Si el punto está aquí, el teta negativo es menos 3 pi medios. Si el punto está aquí, el teta negativo es menos pi. Y si el punto está aquí, el teta negativo es menos pi medios. Bueno, en próximos videos vamos a clarificar muy bien esto con ejercicios. Hasta aquí lo único que hicimos fue entender cómo se halla el ángulo teta en la forma polar, si el teta lo consideramos positivo entre 0 y 2 pi o negativo entre 0 y menos 2 pi, ¿no? ¿Estamos? Bueno, hasta pronto y muchas gracias.